Entonces el doctor Fernando Galván de la Facultad de Medicina va a estar a cargo de lograr el panel. Le doy la palabra para que por favor haga la presentación de los panelistas e introduzca la siguiente mesa. Muy buenos días a todos los asistentes y los que nos siguen por la transmisión del foro por parte del doctorado. Y vamos a la segunda parte del evento, que es en torno a una discusión en torno a los fundamentos conceptuales de la metodología del documento para la transformación de la educación médica en Colombia. Para este panel tenemos 4 invitados muy importantes. En primer lugar, el doctor Armando de Negri, que nos acompaña desde el Brasil, doctor en Ciencias en Medicina Preventiva, magíster en Epidemiología, magíster en Salud Pública, magíster en Gestión Clínica, y que nos viene y nos visita desde el Hospital del Corazón de Sao Paulo. Un saludo y una bienvenida y un agradecimiento por estar con nosotros, el profesor de Negri. Asimismo, le damos un saludo y la bienvenida al doctor Juan Carlos Méndez, bacteriólogo con magíster en Ciencias Básicas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y miembro del grupo EduSalud. También a la profesora Olga Francisca Salazar Blanco, médica, pediatra, profesora titular y docente del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y también forma parte, coordina el grupo EduSalud de la Universidad de Antioquia. Y al profesor Mario Esteban Hernández Álvarez, médico con magíster en Historia, doctorado en Historia, coordinador del doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y forma parte activa del grupo MES, Medicina, Educación y Sociedad. A los tres una bienvenida y un agradecimiento por estar con nosotros en esta parte del foro. En primer lugar tenemos la presentación del profesor Mario Esteban Hernández. Bienvenido, profesor Mario. Bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de encuadrar un poco esta discusión en una perspectiva que nos permita ver el bosque, no los árboles. No quedarnos solamente en los detalles de cada una de las recomendaciones, a veces repetitivas, a veces contradictorias, sino entrar un poco a tratar de entender qué es lo que está propuesto allí. Para eso entonces estoy, digamos, sugiriendo esta manera de entender la cosa, que es que cualquier propuesta, digamos, de formación en cualquier nivel, ¿cierto? Desde el preescolar hasta el universitario, tiene un problema sobre ¿para qué? El sentido de la formación y de la educación. Y eso es algo que no podemos eludir a la hora de pensar en la formación médica y en la formación de los profesionales de la salud en general, del personal en salud, de los trabajadores, técnicos, tecnólogos, etc. Entonces, por eso quiero presentar de una manera muy sucinta cómo entiendo el debate sobre el sentido de esta formación. El para qué, que tiene que ver con cuál médico para cuál salud precisamente. Y para ello pues voy a tratar de aclarar un poco cómo estoy entendiendo lo del sentido, el para qué formar. Voy a tratar de descubrir dentro de este conjunto de asuntos que a veces son contradictorios en sus fundamentos, en su diagnóstico y en su recomendación, en el documento, tengo que decirlo así. Voy a tratar de escudriñar cuál es el sentido predominante en el documento de recomendación. Y creo que vale la pena, voy a plantearlo como un sentido alternativo, que es necesario plantearnos otro sentido para la formación de profesionales y personal de salud en general, además de los médicos, atado a lo que está pasando en el país con la ley estatutaria en salud, a lo que entendamos, a lo que visibilicemos y a lo que realicemos como derecho fundamental a la salud, que también está en debate. Bien, ¿para qué formar médicos, profesionales de la salud o personal en salud? Pues hay una tensión en todas partes del mundo, todo el tiempo está esta tensión. O bien para responder a exigencias del mercado de trabajo, ordenado de cierta forma, con ciertos predominios, con ciertos agentes dominantes, que siempre los hay, siempre en tensión, cada uno tratando de ubicarse de la mejor manera.
o bien para contribuir a la garantía del derecho fundamental a la salud, que en todo caso todos los estados, excepto Estados Unidos, aceptan que esto tiene que ver con la responsabilidad del Estado y la forma en que se organiza finalmente todo el sistema en su conjunto con un sentido de garantía de derechos. Hay siempre tensiones allí, ¿cierto? Y entonces depende del sentido predominante, se empiezan a ordenar las cosas. Cuando predomina este asunto del mercado de trabajo, habitualmente se piensa mucho en qué es lo que exige el sistema para funcionar, en su lógica de organización. Y cuando se piensa en los derechos, uno piensa, bueno, cuáles son las necesidades de la población en materia de salud. Luego, esa es la segunda tensión que se expresa. Pero esa tensión se resuelve no en abstracto, no con un conjunto prescriptivo de deberes seres, es que debe ser de tal manera, sino depende de la estructura del sistema de salud construido históricamente con una cierta institucionalidad. Y esa estructura ordena también la relación entre sistema de salud, sistema de educación superior o tecnológica, como lo quieran llamar por distintos niveles, y ciencia, tecnología e innovación en un contexto nacional, todavía, a pesar de todas las fuerzas supranacionales que tenemos en estos campos, que tienen que ver con lo que ha pasado con la incorporación de los servicios de salud en la dinámica de lo que se llama hoy capitalismo cognitivo, y que implica que efectivamente allí se concentra en salud toda esta cosa del desarrollo científico y tecnológico, pero apropiado por derechos de propiedad, que son los que encarecen finalmente estos servicios, para beneficiar a unos pocos que son los dueños del conocimiento, los que tienen los derechos de propiedad intelectual. Luego hay que ver todo ese conjunto de cosas. Si uno contrasta claramente tipologías de sistemas de salud hoy, puede encontrar estas tres cosas por lo menos bien diferenciadas. Una cosa es sistemas universales, construidos históricamente, insisto, con un ordenamiento ligado, articulado con un pagador único público, de carácter público, que no lucra, no se lucra ni incluye agentes de mercado en ese manejo del pago, del esfuerzo colectivo en un financiamiento para tratar de ordenar las cosas, cosa que pasa en Costa Rica, en España, en el Reino Unido, en Canadá, en Brasil. Ahora le pedimos a Armando precisamente que contraste esto, porque allí hay un esfuerzo sistemático en la política pública por planear, por tratar de ordenar las cosas desde el eje público de política pública para garantizar derechos. Se piensa necesariamente en qué es lo que le pasa a la población, necesidades de salud, qué inequidades, qué desigualdades ocurren en el territorio que tengan que ser afectadas desde una política pública. Se implica entonces personal de salud, no solamente médicos. Cómo se articulan, cómo conforman equipos, cómo son sus articulaciones en los distintos niveles de complejidad. Es decir, se intenta articular toda una serie de componentes desde una política pública con una cierta planeación. En el sistema de aseguramiento comercial de mercado de Estados Unidos, que tiene únicamente un componente de subsidio a la demanda para viejos pobres, para familias pobres, Medicare y Medicaid, aquí la cosa es simplemente equilibrio que se va dando espontáneamente de oferta y demanda. Allí no interviene mucho una política pública que oriente. Se hacen convocatorias, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación, para eso sí orientar dónde se va a poner la plata en el capitalismo cognitivo, y se asume que la gente se enferma y demanda atención. Luego siempre tiende a haber un equilibrio entre oferta y demanda en los distintos componentes articulados. No se espera más. Pero es que Colombia no tiene ni lo uno ni lo otro, y hay que entender que eso es un elemento estructural de nuestro sistema. Es un sistema de seguridad social porque obliga a todos los ciudadanos y ciudadanas a cotizar si no es pobre, eso se llama parafiscalidad obligatoria, recursos públicos, o a demostrar ser pobre y ser financiado con otros recursos públicos que son impuestos o de algún tipo de solidaridad interna allí. Pero todos esos recursos pasan a unos agentes que se comportan como agentes de mercado, no importa si se llama público, privado, con o sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que están definidos, dominados en su lógica por la competencia regulada entre ellos. ¿Cómo se regula la competencia entre ellos?
se le paga UPC por cada afiliado y para que garantice un post. Eso claro que cambia la lógica del empresario. El aseguramiento aquí, aunque es comercial, obliga a la aseguradora a buscar una serie de formas de sostenibilidad y de ganancia, ¿cierto?, que son muy distintas a las del aseguramiento comercial en Estados Unidos. Y eso es lo que hemos visto con todos los elementos de impacto sobre la precarización laboral, sobre el impacto sobre el sistema de prestadores de servicios de salud, las glosas con las deudas, las barreras de acceso, bueno, el manejo de los recursos en miles de cosas, la integración comercial, vertical, etc. Si no se entiende eso, pues obviamente estaríamos siempre en una lógica abstracta del deber ser de la educación médica. Aquí tenemos el problema entonces que esa regulación define una serie de estructuras con ese agente dominante que está finalmente manejando los recursos para obtener ganancia, y el resto se maneja por oferta y demanda, ya ven. Pero con ese elemento de la regulación con agente dominante. Entonces, claro que aparece una distorsión o una forma muy específica de relación entre Estado-mercado allí. Y el Estado lo que hace es mantener esa regulación macro y el resto se llama alineación de incentivos. La política pública en Colombia es de alineación de incentivos de agentes de mercado, con premios y castigos, así de sencillo. Entonces, siendo así, pues obviamente uno tendría que leer en qué lógica se inscribe este documento de recomendaciones, cuál es el sentido predominante. Y empiezan diciendo cosas interesantes. Aquí hay un malestar tanto de los profesionales como de los pacientes, y esto que necesita cambios profundos. Y a renglón seguido dice, para hacer esos cambios profundos aprobamos una ley estatutaria, declaró el derecho fundamental, va bien la cosa, y dice, y esta se realiza a través de la política de atención integral en salud país y del modelo integral de atención en salud mías de la resolución 429 de 2016. Pero ya allí claramente la Comisión ordenó su lógica de reflexión. Y pues esto es una política pública de gobierno, claro, pero que mantiene la política de Estado de la organización del sistema. Luego, bueno, hay una circunscripción, una delimitación. Pues claro, uno diría, esta comisión será realmente autónoma para pensar la cosa más a fondo, o se comporta más bien como una comisión de asesoría, una política concreta ya definida. ¿Qué está pasando aquí? Y eso le quedó claro a la economía. Y pues entra uno a ver cómo es la lógica de la política de atención integral, y es esta idea de la gestión del riesgo. En ese documento de la política se dice, miren, es que los aseguradores en Colombia han hecho gestión del riesgo financiero, ahora hay que ponerle estímulos a todos los actores para que hagan la gestión integral del riesgo en salud. Vamos a tratar, recuerden ustedes, de hacer el cambio de un sistema solo financiero a un sistema de salud. Así lo presentaba el viceministro Ruiz. Y para ello todos los actores que ustedes encuentran allí, el ente territorial, la EPS, la IPS, tienen que articularse con una serie de mecanismos para construir esa gestión integral del riesgo. Luego necesitamos definir responsabilidades de cada uno, y ahí es donde aparece el recurso aquel de la atención primaria y la salud familiar como medios para tratar de aproximar de alguna manera a los prestadores a esa gestión del riesgo. Bueno, entonces ex viceministro Fernando Ruiz decía, es que ahora sí les estamos diciendo lo que deben hacer los distintos actores, luego ahora sí se van a portar muy bien. Bien, en la lógica ya del modelo, entonces empieza a haber esta idea de que hay una separación de responsabilidad entre la gestión colectiva del riesgo, supuestamente se llama afectación de determinantes sociales de la salud por el ente territorial, con la plata del PIC, ahí aparece el Plan de Intervenciones Colectivas, que es una platica, 2.5% de todo lo que circula en el sistema de salud. Pero con eso, gestión del riesgo colectivo, y las EPS se van a concentrar en gestión del riesgo individual. Claro, y la integración produce esto, y va a generarnos confianza ciudadana, equidad social, palabras muy bonitas, pero el tema está en eso, empieza a haber una contradicción. Para las EPS, la APS y la salud familiar funcionan como en el modelo Kaiser permanente, que lo desarrolló esta aseguradora de Estados Unidos, que simplemente dice, bueno, ¿cómo están mis afiliados? Yo evalúo el riesgo de salud en un sentido muy individual y trato de seguirle la pista para que no se complique, para que no se enferme más, sobre todo los crónicos, que son los que más cuestan. Y trato de que la gente se autocuide. Esa es la lógica. Entonces, atención primaria se confunde
con esa perspectiva de gestión individual del riesgo en las familias y los individuos, primer nivel. Y al ente territorial se le dice, sí, usted también va a hacer atención primaria, pero lo hace con el PIC. Y hay una resolución con 18 tecnologías que se podrán contratar también con actores privados, y para eso se necesita seguramente gente formada en salud comunitaria o algo así. Muy bien. Pero ¿cuál es el núcleo duro entonces del sentido, de la forma como está ordenado el asunto? Yo creo que ahí está la clave de la propuesta, es el análisis de los recursos humanos tiene un marco de referencia que incluye condiciones de oferta educativa, que es un mercado también, las características del mercado laboral y el desempeño de los servicios en esta lógica de gestión integral del riesgo. Y por eso entonces, así entiendo yo, a pesar de que hay una serie de contradicciones, uno encuentra también una lógica interna bastante consistente. ¿En qué sentido? Estandarización progresiva del trabajo en salud. Es decir, si ustedes ven la forma como están escritas las rutas integrales de atención, las RIAs, por grupos de enfermedades, unas de promoción y prevención, otras de atención y rehabilitación, ¿cierto? Es exactamente la lógica de gestión individual del riesgo. Pues esto implica unas responsabilidades y unos protocolos que debe cumplir cada uno de los actores de esas cadenas de rutas, donde el médico pues tiene que estar formado fundamentalmente con unas competencias muy precisas, unos protocolos, y eso lo hará más resolutivo. Hay un médico familiar que sería como el que coordina este primer nivel, que es como el gatekeeper, el que controla pues que no se vaya a aumentar tanto el costo hacia arriba, y unos médicos especialistas mejor organizados que efectivamente resulten un poco más baratos para hacer gestión integral del riesgo. Entonces, claro, los elementos más de detalle, que el internado sea el primer año de la residencia, que el servicio social obligatorio no sea obligatorio sino voluntario, ahí tenemos 2 años de residencia, al tercer año de pronto ya podemos tener un cirujano, y con un cuarto año ya será cardiovascular. Entonces vamos haciendo una cosa más rápida, que salga más rápidamente, pero con este elemento que también me parece preocupante. Proponen, sostienen, siguen hablando de un subsidio a la demanda, ¿cierto?, para las especialidades médicas. Esto es lo mismo que el CERMI lo paga, y la verdad es que esto va a beneficiar muchísimo a las facultades privadas, ¿cierto?, que abrirán muchos cupos, y eso es un poco lo que le está proponiendo el gobierno, abran muchos cupos, con CERMI lo paga, es decir, tenemos unos créditos o unas becas crédito más bien, para aquellos que demuestren que están en condiciones y que son pobres. Bien, pero ¿qué pasa? Que esta apariencia de contundencia lógica tiene una serie de deficiencias también en la explicación de los problemas, y por tanto entonces queda uno pues en la contradicción. Hay una serie de problemas identificados, pero curiosamente no se dice por qué. Una gran descripción de cosas. Claro que donde creo que sí, definitivamente no entiendo de dónde sacan el asunto de que los médicos tienen la mejor condición salarial y condiciones laborales, no sé de dónde sale eso, porque realmente la constatación es enorme de precarización laboral. Otra cosa es que haya brechas entre médicos, enfermeros, bacteriólogos, tanto en número como en condiciones salariales, que haya brechas internas entre médico general y médico especialista, entre especialidades, ¿sí? Sabemos que están las brechas, pero con unas condiciones de absoluta precariedad, y no hay estabilidad laboral, no hay protección social, no hay nada de estas cosas, así que no sé de dónde sacan eso, pero tampoco lo explican suficientemente, a pesar de que reconocen cosas como la concentración de médicos especialistas de grandes ciudades, las inequidades regionales, unas limitaciones enormes al trabajo del médico general, no solamente en su formación, sino en su praxis cotidiana, de manera que eso explica mejor la baja resolutividad, pero porque se concentra justamente en cada vez el alto costo y la alta tecnología donde se concentra el recurso. Entonces, miren, yo creo que si queremos superar un poco, o por lo menos abrir el debate de si el asunto es solo adaptarnos a la lógica de un sistema existente o pensamos en otra cosa, pues hay que reconocer que lo que aparece en la ley estatutaria de salud está en debate, y tendremos que profundizar en ese debate, doctor Guzmán, usted también lo ha trabajado. Una cosa es la visión y la concepción de derecho fundamental a la salud por parte de la Corte Constitucional, que se ve claramente en la sentencia C-313 de 2014, que moduló, interpretó, transformó en cierta forma el sentido de la ley estatutaria que salió del Congreso,
y que claramente dice, mire, que hay que apegarse a la jurisprudencia internacional con la observación general 14 de 2000 que dice el más alto nivel posible de salud con una cantidad de componentes interconectados y con el eje fundamental de igual dignidad de las personas. Luego, sin discriminación, empezando por la económica. ¿Qué es eso de pobre no pobre? El régimen subsidiado, régimen contributivo. Eso ya es una fractura de ese pacto internacional. Y dice claramente, tiene componentes prestacionales y no prestacionales que deben estar integrados. No es solo el tema del paquete de beneficios. Y obviamente implica aplicación inmediata. De manera que solo acepta la Corte que haya exclusiones explícitas que debieron salir en febrero de 2017 y no salieron. Solo exclusiones explícitas. Quiere decir que no hay un plan explícito de beneficios que se pueda contratar con un asegurador, doctor Ortiz, en una lógica de interpretación de la Constitución y de la ley estatutaria. Eso implica un reordenamiento del sistema. Sinceramente, con esta propuesta y la manera de entender el derecho a la salud, tendríamos que reorganizar el sistema. Y el gobierno nacional dice, no, eso se puede perfectamente ordenar, necesitamos superar el problema financiero, darle sostenibilidad, es un carácter prestacional, que además no es solo exclusiones explícitas, sino post-colectivo, es decir, pagado por UPC, post-individual, pagado por el FOSIGA, pero ojo con el médico como ordenador del gasto a partir del MIPRES, ¿sí? Y esos son 3 pisos, y finalmente exclusiones, y todo atado a la capacidad de pago. Hay contradicciones profundas ahí. Y claro, eso se ve, es decir, cuando uno mira la encuesta de calidad de vida, por ejemplo, y lo ordena por posiciones socioocupacionales, como hace el profesor Fresneda, e integra índice de protección, índice de riesgo, se encuentra que el sistema que tenemos reproduce la desigualdad social existente. Uno puede seguir naturalizando esa desigualdad. Y que el obrero, el cuenta propia, el campesino esté en esas condiciones, mientras el gerente, pues, que tiene medicina prepagada, tiene las mejores condiciones. Naturalizamos la desigualdad en este país. Entonces, claro, la propuesta muy en concreto es que si estamos en las universidades, si estamos discutiendo el sentido de la formación del personal en salud y en particular de los médicos, recuperemos el compromiso ético-político, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, pero también de nosotros mismos en nuestro currículum oculto, con el derecho a la salud, en una perspectiva amplia, en una perspectiva realmente universalista, solidaria, digna, y que entonces eso nos permita entender cuáles son las contradicciones con el sistema actual, ¿cierto? La entrada esta por condición de pobre no pobre, la separación entre lo individual y lo colectivo, el debilitamiento de la institucionalidad y la función pública que tenemos hoy. Es increíble, en los municipios no hay secretarías de salud, en los departamentos están destruidas, trabajadores y profesionales sometidos, como dice el texto, al predominio del lucro y del mercado, versus el compromiso ético-político. Yo creo que ahí tenemos un espacio muy amplio que hacer. Se necesita retomar el debate público sobre el sistema de salud. Yo me resisto a pensar que no hay ninguna otra alternativa y que este es el mejor arreglo del mundo, como se insiste tanto en distintos escenarios, empezando por el Ministerio de Salud. Y eso implica entonces discutir cómo se hace un pacto que vaya más allá del plan de beneficios, cómo se construye realmente un nuevo ordenamiento, arreglo institucional que avance en un sentido de derecho a la salud, de seguridad social universal, sin regímenes, sin intermediación financiera que se lucre de eso, con un gobierno colegiado y participativo, financiamiento público, administración territorializada, territorios de salud, no territorios político-administrativos donde un municipio de 5.000 habitantes es lo mismo que Bogotá. Lógicas de ese estilo no avanzan en una perspectiva de salud. Y obviamente eso implica una forma de administración con un modelo de atención, claro que sí, pero no ligado a los mercados, con unas políticas públicas que ordenan la participación, la política de medicamentos, la formación, el personal de salud, la forma como se trabaja en el sistema y la ciencia, la tecnología y la innovación, que también está sometida a esta lógica mundial global del capitalismo cognitivo del complejo médico-industrial. Pues claro, se pueden hacer diseños y hay textos, documentos ya suficientes, propuestas de ley
que integra, por ejemplo, los recursos públicos, los asigna territorialmente con criterios suficientemente claros de equidad, calidad, necesidad, etcétera, y se administran en los territorios con un administrador claramente público, con control social, participación, etcétera. Es ahí donde se puede dar una perspectiva territorial y poblacional. Claramente, hoy no existe eso, el aseguramiento rompe las poblaciones y se queda simplemente con individuos afiliados a un asegurador. Eso no permite ver la dimensión territorial y se espera que el ente territorial lo haga igual en Caparraquí que en Bogotá, por favor. Esa es una lógica realmente poco realista también. Y una atención primaria sí permitiría generar toda una serie de mecanismos de trabajo en el nivel territorial, intersectorial, participativo, puerta de entrada al sistema, con una gran capacidad resolutiva, como pasa en muchos países, y una articulación de las redes, tanto de servicios como de apoyo, que precisamente Armando maneja muy bien, que no son solo médicos obviamente, sino toda una organización de las rutas, de las formas como la gente transita por aquí, pero para garantizar su derecho fundamental a la salud, no para generar rentabilidad en ninguna parte de estas. De manera que la propuesta es muy concreta, necesitamos otro pacto por el derecho a la salud, mucho más consolidado en la perspectiva de esta garantista, que permita orientar en otro sentido la formación de personal en salud, no solo de médicos. Y eso se construye colectivamente, eso no es un problema simplemente técnico de unos pocos expertos reunidos en un salón, no, es una cosa de debate social y de construcción colectiva desde la sociedad. Muchas gracias.